varias cosas. El fin de semana, pues, se cimbró el país porque Rosario Robles finalmente salió de la cárcel y al parecer puede llevar a cabo su proceso en libertad. ¿Esto qué significa? O sea, ¿que ya es inocente? No, lo que aconteció es que cambian la medida cautelar. Ajá. Acuérdate, cuando la vinculan a proceso, ¿Sí? el agente del Ministerio Público solicita como medida cautelar la prisión preventiva necesaria y Correcto. la decretan, ¿no? Uh-huh. Esa prisión preventiva necesaria no podía haber estado vigente más de 2 años, sin embargo, lo estuvo 3. Sí, Oye, ¿y esa medida cautelar fue que porque a lo mejor se podía fugar? porque se podía fugar. Fíjate que el Código Nacional, sí, establece ciertas circunstancias en las que se debe fundar la petición, sí, de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria. Que el imputado se pueda dar a la fuga o se pueda evadir de la acción de la justicia, Ajá. que ponga en riesgo la investigación o que ponga en riesgo, sí, a los testigos. Ahí un juez puede decir, no, tiene que estar en prisión. Exactamente. Nada más que tenemos un grave problema todavía en nuestro sistema porque la gente del Ministerio Público pues invoca alguna de las causales o invoca las 3 causales y el juez le dice, bueno, sí tienes razón, no basta invocarlas, ¿no? ¿Sí? Hay que justificar por qué, ¿sí? Ok. En caso contrario, lo que estaríamos haciendo sería prejuzgar, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, es que tiene muchos recursos, se puede dar a la fuga. No. Eso es una especulación. Correcto. ¿Sí? O es que conoce a muchas personas en el sector público y puede intervenir en la investigación. Eso también es una especulación. Ve qué diferencia cuando decretan la prisión preventiva, sí, necesaria a Javier Duarte. Uh-huh. Cuando le libran orden de aprehensión, él ¿qué es lo que hace? Se va del país. Y es necesario, sustanciar un procedimiento de extradición, traerlo a México. Uh-huh. ¿Sí? Cuando se pone a disposición del juez de control, estaba más que justificada la solicitud. Correcto. De la prisión preventiva necesaria. Porque ya se había ido, ¿no? Porque ya se había ido, ¿no? Bueno, le cambian la medida cautelar a Rosario Robles, necesita ir a firmar, o sea, a la unidad de medidas cautelares y entregar su pasaporte. Pero fíjate que yo siempre digo que no hay coincidencias, ¿no? Uh-huh. Sí. A ver. El día de hoy, en la Corte, se van a resolver 2 asuntos sobre la posible inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Y el viernes se resuelve otro asunto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde México, sí, es parte demandada, también sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Sí. A ver, explícanos esto, ¿a qué se refiere? De acuerdo al catálogo de delitos que señala el artículo 19 constitucional, uh-huh, ¿sí? Hay algunas conductas delictivas donde el juez de control necesariamente debe decretar la prisión preventiva, ¿no? Ok. Caso de homicidios delitos graves, ¿no? Ajá. Delitos graves, ¿no? Homicidio, secuestro, no sé. Exactamente, desaparición de personas, sí. La situación es que se ha cuestionado mucho eso, ¿no? Porque estarías prejuzgando, ¿no? Sí. En atención al principio de presunción de inocencia, uh-huh, uno no es culpable hasta que un juez determine la responsabilidad, ¿no? Así es. Entonces, si a mí me llevan ante un juez de control, existe la posibilidad de que yo hubiera participado en el hecho con apariencia de delito, pero no necesariamente que lo hubiera yo cometido, ¿no? Sí. Te digo, se van a resolver esos 2 casos de 2 amparos, sí. Entonces, vaya, la controversia es, alguien está acusado de un delito de los de prisión preventiva oficiosa. Y puede ser que no deba de ir a la cárcel, sino llevar el proceso en libertad. Exactamente. Okay. Entonces, lo que va a prevalecer es la prisión preventiva justificada, sí. Pero vamos a ver cómo se pronuncia hoy la Corte, sí, sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Insisto, hay un caso que se va a resolver en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día viernes, donde México, sí, es parte también, el Estado mexicano es parte demandada, sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Si la Corte fallara a favor de que no debe haber prisión preventiva oficiosa
pues ¿cuántos tendrían que salir de la cárcel? Esa es también la situación, ¿no? Sí, ¿no? Tendrían que sustanciar sus procedimientos de revisión de medida cautelar, pero sí, va a desaparecer, o probablemente, si el pronunciamiento es que es inconvencional la prisión preventiva oficiosa, va a prevalecer la prisión preventiva justificada, ¿no? Ah, ok. Sí, entonces, bueno, todavía existe la posibilidad de que una persona, cuando es llevada ante un juez de control, sí, y se le impute la comisión de algún hecho con apariencia de delito, se decrete la prisión preventiva justificada, ¿no? Eso todavía. Pero, por ejemplo, en el ámbito, hay muchos delitos de tipo, no sé cómo llamarlo, económico, financiero, patrimoniales. Patrimoniales. El tema de las factureras, de los fraudes. Pues a lo mejor alguien, probablemente sí muchos sean culpables, pero a lo mejor alguien no necesariamente, y a lo mejor pues ya pasó varios años en la cárcel, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. ¿Cómo le compruebas que él es el autor del hecho criminal de haber defraudado a gente? Por ejemplo, tengo conocidos que están en el bote por temas de las famosas financieras y eso, y pues ellos lo único que hicieron fue firmar los papeles, pero los que robaban de lo lindo eran los dueños. Los verdaderos dueños, exacto, ¿no? Luego, lamentablemente, privan de la libertad al que pues a lo mejor estaba haciendo los contratos. Al que era el gerente administrativo, ¿no? Sí. Y dices, bueno, pues ese no se llevó la lana, pues hacía un trabajo. Exacto. Sí, y pues por jerarquía tenía que seguir ciertas instrucciones. ¿Sí o no? Indudablemente el destino, sí, de los recursos, pues ya no era responsabilidad de él, ¿no? Así es. Sí, así es. Tenemos el caso, pues, de Sigma, ¿no? A ese me estoy refiriendo. Donde hay personas que tienen 10 años privadas de la libertad. Sí, 10 años. Y pues no se llevaron. Ahora sí que ellos no son los que se llevaron el dinero, ¿no? 10 sí. años tiene que están allí en el bote. Ahí, bueno, ellos están siendo procesados con el anterior sistema, sí. Pero con la implementación del acusatorio adversarial, tienen la posibilidad de la revisión de la medida cautelar, ¿no? Acuérdate que con el anterior sistema la única medida cautelar que existía era la prisión. Ajá, o sea. ¿Sí? Y tenías derecho a la caución. Nada más que con esos fraudes multimillonarios, pues la caución incluía 3 conceptos: la posible reparación del daño, las obligaciones procesales y la libertad personal, ¿no? Entonces, en unas cauciones, pues imagínate un fraude de 20 millones de pesos, sabes que parte de la caución eran esos 20 millones de pesos. Claro. Más las obligaciones procesales, más la libertad personal, a lo mejor 21 millones de pesos, ¿no? Y bueno, pues, ¿de dónde los saco? Si yo no me los llevé. Correcto. Te digo, bajo el nuevo sistema, sí, cuando se deposita una cantidad de dinero como medida cautelar, únicamente incluye el concepto de obligaciones procesales, ¿no? Lo de la posible reparación del daño no, porque estarías prejuzgando, claro. En atención al principio de presunción de inocencia, y tampoco incluye el concepto de libertad, porque es un derecho, sí, que únicamente bajo situaciones muy específicas se te podría restringir, ¿no? Oye, ¿y eso lo va a decidir un juez? O sea, los jueces son los que deciden quién sí se le dicta prisión preventiva oficiosa o no. No, la prisión preventiva oficiosa por mandamiento constitucional la necesitan decretar a favor. Esa es de ley. De ley. Ajá, ok. La prisión preventiva, sí, justificada, ahí sí, si los argumentos del agente del Ministerio Público son suficientes, pues la puede decretar. Por eso Rosario Robles estaba en el bote. Exactamente. Porque un juez dijo, no, se puede fugar, ¿no? Exactamente. Pero fue un poco, como dicen las decisiones de los árbitros, medio rigorista eso, ¿no? Indudablemente. Porque no se iba a fugar, o sea. Mira, hay otras formas. O sea, el Código Nacional te establece varias medidas cautelares. La última ratio es la prisión preventiva. O sea, antes de la prisión preventiva hay otras 13 que te podrían aplicar, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué no elegir entre las demás? ¿Sí? Y irse directamente. Ahí es cuando la justicia se maneja un poco ya con tintes políticos, ¿no?
indudablemente. Era darle un escarmiento a Rosario Robles, ¿no? Y mira, los agentes del Ministerio Público, no todos, pero desafortunadamente la mayoría, cuando solicitan medidas cautelares, siempre se van por la prisión preventiva justificada. ¿Sí? Cuando la finalidad de este nuevo sistema, sí, primero, sí, es mantener siempre el principio de presunción de inocencia. Claro. Sí. Y también no contaminar a la gente, ¿sí? Privándola de la libertad. El sistema penitenciario en nuestro país no funciona. No, bueno, es un desastre. No es de reinserción social. No, son escuelas del crimen. Exactamente. Entonces imagínate, pues, a una persona que por irse de un joven, que por irse de fiesta con sus amigos a lo mejor tienen un percance automovilístico, ¿no? Y hay un daño sí, porque iban borrachos. Porque iban borrachos. Nunca ha tenido problemas con la justicia y solicitan la prisión preventiva justificada y la decreta el juez, ¿no? Y entonces lo vas a internar en un centro penitenciario donde pues, hay homicidas, violadores, secuestradores, etcétera, y con ellos va a convivir, ¿no? Porque desafortunadamente... Es peor el remedio que lo que ocurrió, ¿no? Exactamente, ¿no? O estos que te digo, de los que firmaron y eso, imagínate, 10 años en la cárcel con violadores, secuestradores, asesinos, parricidas, en fin. Alguien que pues sí firmaba porque era el gerente de una institución disque financiera. Oye, qué feo, ¿no? No, sí está terrible, ¿no? Yo creo que te echan a perder literalmente la vida, ¿no? Indudablemente, ¿no? Sí. Estos 3 años que pasó en la cárcel Rosario Robles, ¿quién se los devuelve? ¿Quién? O sea... Fíjate lo que hemos comentado en algunas otras ocasiones, ¿no? Es necesario, sí, que como sociedad ya empecemos a sustanciar procedimientos por responsabilidad objetiva hacia las autoridades, ¿no? Porque, pues, imagínate que a una persona le decretan la prisión preventiva justificada, después de sustanciar su procedimiento, el juez dicta sentencia absolutoria. Pero ya estuviste 2 o 3 años. Así es. Y bueno, esos 3 años o 2 años. Exacto. ¿Sí? 2 años de tu vida o 3 perdidos de la peor manera, ni siquiera perdidos, o sea, sufridos, ¿no? Y la cuestión es el estigma con el que sale la gente. Sí, claro, ya estuvo en el bote. Exactamente. El que ve la nota de cuando lo detienen, no ve la nota de cuando lo absuelven, ¿no? Entonces, es terrible, que es necesario hacer muchos replanteamientos. Absolutamente. Yo digo que vamos en el camino, hay muchas cosas todavía, sí, que se necesitan modificar, pero bueno,